Año 1982. América llegaba al tercer año posterior al título de 1979, en el cual levantaría su primer título liguero en el fútbol colombiano. El equipo escarlata, todavía al mando del Dr. Gabriel Ochoa Uribe, quien llegó al club 4 años antes, buscaría remediar los tropiezos de 1980 y 1981, en los cuales el equipo no pudo ni siquiera quedar en puestos de Copa Libertadores, con una nómina con mucha continuidad con jugadores que sabían ser campeones como eran González Aquino, Juan Manuel Bataglia, los colombianos Víctor Lugo, Juan Penagos, Luis Eduardo Reyes y Hugo El Pitillo Valencia, y también los llegados en años previos que, si bien aún no conocían la gloria con el club rojo, eran grandes nombres como eran Humberto Sierra, Juan Caicedo, el histórico Roque Alfaro, quien llegó en junio de 1981, y el mejor argentino de la historia del club, Julio César Falcioni, quien había llegado en 1981 como reemplazo de Gay. Pero esta temporada traería bajas sensibles. Las más destacadas serían los retiros del fútbol profesional de la Fiera Cáceres, anunciando su despedida antes de 1982, y el emotivo adiós del capitán de capitanes, Aurelio José Pascutini. Pascutini se retiraría en un cuadrangular en honor a Oswaldo José Subeldía, dejando para la posteridad la icónica imagen donde cede la banda de capitán al gran Luis Eduardo Reyes. A este plantel ya consolidado se sumarían jugadores como Gilberto Alcatraz García, Carlos Monsalve, Herbert Armando Ríos, el argentino Osvaldo Héctor Damiano, el uruguayo Julio Franco, estos dos extranjeros llegando a mediados del año, y el máximo ídolo como jugador del club, Anthony Ávila, quien fue descubierto en Santa Marta por el médico Gabriel Ochoa Uribe. Con este plantel, América se preparaba para disputar el campeonato, un campeonato que para 1982 traería el habitual formato torneo apertura y torneo finalización, con el cambio de que en vez de tener cuadrangulares semifinales y cuadrangular final, tendría un octagonal final. Para el torneo apertura se tendría un todos contra todos, en donde los primeros 7 equipos quedarían en el grupo A del torneo finalización y los primeros 2 quedarían con el cupo directo al octagonal final. Para la apertura, América quedaría primero empatado 34 puntos con el Cali, por lo cual se jugaría un desempate para determinar el, entre muchas comillas, campeón del torneo, dando como ganador al América después de un 2-2 en la ciudad de Bogotá y un 2-1 a favor del América en Cali. Ya para el torneo finalización, América, quien ya estaba clasificado al octagonal, también lideraría el grupo A con 27 puntos, haciendo 2 grandes torneos. Y así empezaría el torneo de verdad. América llegaba como candidato principal al título y con el hambre de revancha por los últimos 2 torneos, en los cuales se quedó cerca del título y la clasificación a Copa Libertadores. Para el octagonal final de 1982, los equipos clasificados fueron América, Deportivo Cali, quienes fueron los mejores equipos del torneo apertura y finalización, Millonarios, Pereira, Medellín, Junior, Nacional y Deportes Tolima. Estos 2 últimos fueron los equipos que le habían impedido a la Mechita quedar campeón en el 81 y jugar la Libertadores del 82 respectivamente. Así se jugaría la primera fecha del octagonal. La primera fecha tendría 2 goleadas, como fueron las de la Mecha en condición de visitante contra Deportes Tolima por marcador de 3-0, y la del Yuyu por el mismo marcador al Pereira en Barranquilla. Por su parte, Nacional, que está defendiendo el título, empataría 1-1 con el Cali en el Pascual Guerrero, y Medellín le ganaría 3-1 a Millonarios en el Atanasio. Así, América Junior y Medellín empezarían con el pie derecho en la fecha 1. Para la fecha 2, América empataría a 1 con Medellín en el Pascual, Pereira le ganaría a Tolima por un marcador de 4-2 en condición de local, Nacional le ganaría a Junior 2-1 en el Atanasio, y Millonarios y el Cali empatarían a 0 goles en el Campín. Para la fecha 3, América le ganaría por la mínima diferencia a Pereira en el Pascual, Tolima ganaría por fin un partido y sería 3-1 Nacional en el Mamut, conocido en ese entonces como el San Bonifacio. Bueno, yo lo voy a seguir llamando Mamut para efectos prácticos, o Manuel Murillo Toro, pero no lo voy a decir de esa forma tan asquerosa, con todo respeto. Junior y Millonarios empatarían a 0 en el Metropolitano, al igual que el Medellín y el Cali en el Atanasio. Para la fecha 4, el Cali también rompería su mala racha en un partido lleno de goles contra Junior, ganándole 4-3 a la Bella en el Pascual. Pereira haría lo propio de local por 2-0 contra el DIM. Tolima, que con su victoria contra Nacional se había enchufado, sorprendió goleando a Millonarios en el Campín con un marcador de 4-1, y Nacional le ganaría 3-1 a la Mecha en el Atanasio, complicándole la vida al cuadro rojo, ya que con esta derrota el octagonal quedaba apretadísimo,
ya que con 4 fechas jugadas quedaría líder por diferencia de gol el Club Escarlata al estar empatado a puntos con el Cali y Nacional con 5 puntos y perseguido por Pereira, Tolima y Medellín, que estaban empatados a 4 puntos y sin estar muy lejos de los dos últimos, ya que Junior contaba con 3 puntos y Millonarios, que había empezado horrible el octagonal, último con 2. Para esto sería clave la fecha 5, en la que América le ganaría de local a Millos 1-0, Tolima y Cali se quitarían puntos empatando a 1, Pereira jodería a Nacional ganando el 3-2 en Pereira y Medellín golearía de local 3-0 a Junior. Para la fecha 6, una fecha en la que el Cali remontó un 3-1 a la América, que dejando el partido 3-3, ocurriría una tragedia en el Pascual. Tragedia en la cual fallecieron 24 personas, entre esas 7 niños. Esto marcó un episodio oscuro para el clásico regional más grande del país, pero esta historia no la contaremos, al menos hoy, por respeto a las víctimas. Por su parte, en el clásico paisa habría una victoria del DIM por 3-1 Nacional. En Bogotá, Millonarios frenaría al Pereira ganándole 2-1 y Junior y Tolima empatarían 1-1 en Barranquilla. Para la fecha 7, Pereira y Cali empatarían a 2 goles en la capital de Risaralda, Millonarios le ganaría en el Atanasio por 2-1 a Nacional, Medellín haría lo propio en Ibagué por 1-0 frente a Tolima y América le ganaría a Junior 1-0 de local. El término de las primeras 7 fechas dejaba casi eliminados a Junior y a Nacional, a un Medellín líder por diferencia de gol y a un América con necesidad de mantener nivel y de sacar buenos resultados en la fecha 8 para luego ganarle el duelo en el Atanasio al Medellín, que sería un duelo totalmente directo en la fecha 9 para tratar de sacar alguna distancia. Para la fecha 7 también equipos como Millonarios se habían empezado a meter a la pelea, dejando un octagonal muy igualado, ya que América y Medellín estaban empatados a 10 puntos con diferencia de gol superior del Medellín. Cali y Pereira están también empatados pero con 7 y con un Cali con un gol de diferencia más que el Pereira. Tolima y Millonarios no estaban tan lejos con 6 y más abajo estaban Nacional con 5 y Junior con 4 y con igual diferencia de gol negativa. Para la fecha 8, América empataría un gol con Tolima de local, Pereira le ganaría de local a Junior 2-1, Nacional caería de local contra el Cali por la mínima y Millonarios daría un batacazo total ganándole 2-0 al Medellín, que venía totalmente encendido, apretando así aún más la tabla y dejando de líder a América por un solo punto. En esta fecha se puede decir que Junior y Nacional se despidieron totalmente de cualquier chance de competir el título, dejando a un América líder con 11 puntos y 4 goles de diferencia, Medellín segundo con 10 puntos y 4 de diferencia de gol, Cali tercero con 9 puntos y 2 de diferencia de gol, Pereira cuarto también con 9 puntos y 1 de diferencia de gol. Ya como quinto, Millonarios se habría colado con 8 puntos pero con menos 2 de diferencia. Tolima caía a la sexta posición con 7 puntos y menos 1 de diferencia de gol. Y ya en el fondo de la tabla estaría Nacional con 5 puntos y menos 4 de diferencia de gol. Y de último, Junior con 4 puntos y también con menos 4 de diferencia de gol. La fecha 9 sería una llena de empates. Millonarios empataría aún en el Pascual contra el Cali. Tolima y Pereira harían lo mismo en el Mamut, al igual que los comodines del octagonal en Barranquilla. Y para el partido de la pelea por el liderato parcial en Medellín, América le pegaría al DIM, sí, en el Atanasio por 1-0, dejando a América como líder a 3 puntos del segundo. Por si no lo hayan notado anteriormente, en esta época los puntos de victoria eran solamente 2. Entonces pues evidentemente con puntaje de ahora América probablemente tendría ya muchos más puntos. Pero eso es otro tema por otro video. Probablemente no, pero sigamos. Siendo así, el octagonal se mantendría igualado, mostrando un gran repunte de Millonarios, y si bien América quedaba líder en solitario, no todo sería tan fácil, ya que en la fecha 10 los dirigidos por el médico perderían por 3-2 contra Pereira en condición de visitante. Millonarios por su parte perdería con uno de los comodines del grupo, que era Junior, en el Campín. Medellín ganaría en el Pascual 2-1 contra el Cali y prácticamente lo sacaba de la pelea, y Tolima empataría en el Atanasio con Nacional, que ya estaba KO. Siendo así, Medellín y Pereira les complicarían las cosas a la mecha, quedando ambos a un punto del rojo y dejando el octagonal vivo, puesto que Cali, Tolima y Millonarios, si bien estaban más lejos, quedaban aún con chances de llevarse la estrella. Para la fecha 11, América ganaría 1-0 contra Nacional en el Pascual, el Junior y el Cali empatarían a 0 en Barranquilla y Tolima le ganaría de local a Millonarios. El partido más importante de la jornada entre Medellín y Pereira en el Atanasio quedaría empatado a 2 goles, dejando todo esto nuevamente como líder al América,
con una buena diferencia de puntos. América se alejaba a 2 puntos del Dimi Pereira, que empezaban a pechearla, mientras que el Cali quedaba tercero empatado a 11 puntos con Tolima, que empezaba a repuntar nuevamente. Mientras que Millos se alejaba pero quedaba vivo con 9 puntos. Mientras que el Junior trataba de hacer un papel digno haciendo ya 8 puntos, mientras Nacional ya estaba totalmente eliminado. Siendo así, para la fecha 12 ya podía quedar el título definido a falta de 2 fechas, pero para esto se tenía que dar muchos milagros. Primero, América debía de ganar en Bogotá contra un Millonarios que todavía estaba vivo, eso era lo más fácil, y eso que era el equipo más ganador del FPC para ese momento, y lo entenderán con lo que viene. Los otros 2 resultados que se debían dar era que Pereira perdiera con Nacional, que llevaba 7 partidos sin ganar, y Medellín perder también con Junior, que si bien venía repuntando, no era el rival más difícil del grupo, y Medellín por lapsos de ese octagonal había cabalgado el campeonato. Pero bueno, vamos a ver la resolución de este campeonato. 12 de diciembre de 1982. El aire de Bogotá era frío y pesado, cargado de la tensión que solo un título podía generar. El Campín rugía. De un lado el embajador, el más ganador de la época y el equipo más grande del país por ese entonces, que si bien no tenía tantas chances de campeonar, buscaba lograr una remontada épica en la tabla y además dañar el caminado al mejor equipo del octagonal. Del otro lado, la mecha del Dr. Gabriel Ochoa Uribe, que buscaba demostrar que el 79 no fue casualidad, de consagrarse como uno de los equipos más importantes del país para esa época y de construir su grandeza poco a poco. En el arco iría el habitual Julio César Falcioni, de lateral derecho Eberto Quiñones, Espinosa y Reyes de pareja central, y en el lateral izquierdo Víctor Lugo. En el mediocampo estarían Gerardo González Aquino, Juan Caicedo, de enganche Roque Alfaro, y los 3 de arriba serían Juan Manuel Bataglia, Juan Penagos y Damiano. Así, a las 3:45 empezaba el partido. El América del Médico Ochoa salía a jugarse la vida contra el equipo más ganador del país en ese entonces. Desde el arranque, Millonarios intentaba imponer su localía. Al primer minuto, un centro azul termina a las manos de Julio César Falcioni, aunque el árbitro decretaba el saque de meta. Al minuto 3 llegaría un centro de Millonarios para Ernesto Díaz en el corazón del área de América, pero su remate se va desviado. Después de esta jugada, el partido se volvería bastante friccionado. Al minuto 4 le dan un golpe a Roque Alfaro y en los minutos siguientes Millonarios comete varias faltas contra González Aquino y el mismo Damiano. El juego era bastante cortado y de mucha pata. Al minuto 7 del partido empezaría a ocurrir el milagro, no precisamente en Bogotá, pero sí en Medellín. Nacional, el cual era el comodín del octogonal, se adelantaría en el marcador contra el Deportivo Pereira. Dentro del área, golpe de cabeza, el esférico. En la ciudad de Medellín, Herrera para el Nacional 1, el Pereira 0, Grupo Radial Colombiano. Sí, con gol de Hernán Darío Herrera, conocido coloquialmente como el Arriero, quien en ese entonces no era el técnico de Once Caldas, sino que era el goleador de Atlético Nacional y que le tendía la mano a la mecha por primera vez en su historia, ya que luego sería jugador bastante importante para el pentacampeonato, pero pues eso lo contaremos en otros videos, y sería el equipo en el cual se retiraría. Razones por las que yo personalmente digo que el Arriero tiene más argumentos para ser ídolo de América que ídolo de Nacional, en el cual pues su legado no es tan grande como en América, a pesar de ser obviamente un jugador de segunda línea. Pero bueno, no me funen y sigamos pues con el resumen. Por su parte, en Bogotá Millonarios seguía intentando aprovechar el envío anímico con el que habían empezado, con un remate que Falcioni logra atajar con seguridad y siguiendo el juego fuerte contra los creativos del rojo. Cerca del minuto 9, Damiano intenta una jugada interesante dándole un caño a uno de los jugadores de Millonarios que empieza a sacudir la defensa local. Ya para el minuto 10, después de una posición bastante larga del América, con la paciencia que caracterizaba a los equipos del médico Gabriel Ochoa Uribe, llegaría el momento que cambiaría la historia del torneo. El balón le llegaría a Juan Caicedo, sí, Juan Caicedo, no Juan Manuel Bataglia, como lo diría erróneamente el narrador del partido, que le mete un zambombazo a la portería de Alberto Vivalda para marcar el 1-0 y poner como campeón temporal a la mecha. Entra Damiano al remate, cambia de pierna, pelota hacia atrás, remata González Aquino, ¡gol de América! ¡Gol!
Ya por el minuto 12 Millonarios intenta reaccionar, pero sigue apelando a la falta, se bajan a Damiano nuevamente y ya al minuto 15 Palavecino remata de cabeza tras un centro, pero el Gato Falcioni atenaza el balón sin dar rebote. América responde al 17 con un pase magistral de Roque Alfaro para Damiano, que va solo frente al arco, remata, pero el arquero Alberto Ibalda evita el segundo gol de la mecha. La respuesta de Millonarios es inmediata con otro cabezazo de Palavecino, que nuevamente no presenta peligro alguno para el arco escarlata. Falcioni empieza a irse como la figura tras sacar un trayazo de Barberón al minuto 21. Poco después el mismo Barberón queda mano a mano tras pase de López, pero el Gato se anticipa de forma heroica, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego. América intentó ampliar la ventaja con una jugada de Laboratorio al 24 que terminó en manos de Vivalda, y sobre el minuto 33 Millonarios con un tiro libre cerrado, Falcioni puñetea y lo saca al saque de banda. Después de esto volvería a haber un centro de Millonarios que terminaría nuevamente despejando Falcioni, que salvaría en 2 tiempos el arco americano. Así terminaba la primera parte, con América sufriendo bastante el partido a pesar de estar ganando, ya que el médico Ochoa habría tomado una estrategia que en estos momentos pues tildaríamos de cagón, pero pues con una buena defensa trabajada y con un gran arquero, cosa que América no tiene hoy en día, pues se salvaban bastante del partido. Veía que el Pereira pierde y el Cali empata. Automáticamente en este momento se corona campeón el América. O sea, y al término de los 90 minutos acontece lo mismo. Estaremos viendo la vuelta olímpica del América aquí en el estadio Nemesio Camacho el campeón. Además, muy merecido por parte de la escuadra escarlata. Va a tocar la pelota Millonarios. Todavía faltan 45 minutos. Y después de esas palabras de la analista número 1, empezaría la segunda parte en Bogotá. Al minuto 45 con 51 segundos pasaría algo increíble. Equipo americano, el servicio largo. En la ciudad de Barranquilla, el Junior 1, Medellín 0, Grupo Radial Colombiano. Sí, un autogol en Barranquilla. ¿Quién lo diría? Curiosamente, el autogol sería el Medellín, lo que pondría a Junior en ventaja y haría al América totalmente campeón indiscutible en esos momentos del campeonato. El Medellín empezaba a flaquear, curiosamente. Ya al minuto 50 Barberón probaría los reflejos de Falcioni, que atajaría en 2 tiempos. Al minuto 53 el médico Ochoa decidiría mover el banco de suplentes debido a que Barberón se había bailado asquerosamente a Américo Quiñones. En su lugar entraría Hugo el Pitillo Valencia, e inmediatamente después del cambio Falcioni puñetaría nuevamente fuera de su área un centro peligroso de Millonarios. Al 57 aumentaría la tensión en la escuadra americana, ya que se anunciaba penal en la ciudad de Medellín a favor del Deportivo Pereira. Pena máxima a favor del cuadro Deportivo Pereira en Medellín. Va a igualar Pereira, pena máxima que sanciona Gilberto Aristizábal. Al 59 Pereira le empata a Nacional y al 60 Junior le marcaría el segundo a Medellín, dejando totalmente KO al poderoso en la pelea por el título. Al minuto 61 Juan Manuel Bataglia se escaparía solo y lo frenan con una falta groserísima al borde del área, falta que él cobraría magistralmente, pero Vivalda logra salvar. Entre minutos 66 y 68 Millonarios insiste con Barberón y un remate de Diego Edison Umaña, sí, Don Umaña vestido de azul aquel día, que se va por encima del arco americano. Al 70 Ochoa decide cuidar a Roque Alfaro, que había sido molido a patadas, y le da el paso a Humberto Sierra. Mientras tanto, Falcioni seguía puñeteando centros, alejando el peligro del corazón del área escarlata. Al minuto 72, Falcioni rechaza un córner con los puños justo cuando llega la noticia. Gol de Nacional. El verde se ponía arriba contra el Pereira y el título era inminente para el rojo. El Gato vuelve a salvar un tiro de esquina que casi se mete olímpico. Alguien que le enseñe por favor a cierto Hellboy. Y el partido caería en un bache de desesperación de local. Pimentel, sí, uno de nuestros mayores enemigos como dirigente, a pesar de que le hayamos dado de comer en el fútbol bastantes años, intentaría un remate desde fuera del área que sería totalmente desviado. A partir de esto, volvería a intentar Millonarios nuevamente, pero Falcioni de gran partido sería un cerrojo total para el arco, por lo cual seguirían sin poderse adelantar. Al 78 Millonarios tenía la última clara del partido con un doble cabezazo, el cual se iría totalmente desviado del arco de América, y el partido entraría totalmente en una zona en la que no pasaría absolutamente nada. Al 87 se acabaría el partido en Medellín con una victoria de Nacional 2-1 contra el Pereira, y ya solo queda esperar a que América defendiera bien el resultado para poder ser campeón, cosa que evidentemente pasaría y ocurriría para mí
una de las estrellas más épicas de la historia. América, el cual dependía de 2 resultados distintos, y ganarle a Millonarios en el Campín, el cual era el equipo más grande del país para ese momento, había logrado la hazaña. Con un sector de la hinchada que los había acompañado a Bogotá y que celebró fervientemente el título de América, y frente a un octagonal bastante cerrado, que si bien se ganó con fechas de antelación, todo esto fue debido a una sucesión de partidos y que los coleros del grupo le ganaran a los 2 perseguidores de América. Así, América se vengaba de Nacional, se vengaba de Tolima y le ganaba a Millonarios poniendo un golpe sobre la mesa total a favor del América. Y así se lograría una de las estrellas más importantes de la historia del América, ya que empezaría la época del pentacampeonato, la época más gloriosa del América, y América empezaba a joder a los grandes. Agradecerle al señor presidente de la República, al señor ministro, al doctor Julio Nieto, a todos los que en este momento han intervenido para que se me distinga. Realmente soy un colombiano más que no merece esta distinción. Hay colombianos de mucha más capacidad, de mejor rendimiento, a lo mejor de tipo internacional, pero si el señor presidente ha creído que yo soy merecedor, lo recibo con toda la humildad y con toda la satisfacción. ¿Por qué Gabriel Ochoa en definitiva no quiere la selección Colombia o aceptar el cargo como técnico de la misma? El fútbol colombiano no necesita un técnico o un nombre, necesita una estructuración sólida, firme, que respalde un trabajo a largo plazo.